¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Kevin Balesti, ¿sí? Que además es especialista en cuestiones ambientales. Lo convoco para que me cuente cuál es su visión respecto del tema Girsu, ¿sí? Voy a estar en un minuto nada más con él. Pero quería intercambiar algunos conceptos con ustedes de cómo estoy viendo la democracia en la provincia de Jujuy. Me parece que hoy la democracia en el mundo está opinada como consecuencia de los problemas que hay en distintos países por distintas circunstancias, por distintas razones. Me da la impresión a mí que en la provincia vivimos en una democracia invertida, donde predomina la anomia y se ha perdido el sentido común. Y en este sentido, me parece, hay algunos ejemplos que así lo demuestran. Tenemos, por ejemplo, un gobierno que habla de modernizar la educación y es incapaz en pleno siglo XXI de liquidar un sueldo. Aquí tenemos claramente un problema de sentido común. Tenemos un gobierno cuya política de Estado es la de ocultar información y de no transparentarla. Es otro tema que me parece a mí va a contramano de lo que es tener un verdadero espíritu democrático. Tenemos además un cuerpo legislativo que se supone debe controlar al poder, vota un presupuesto, como es la última votación del presupuesto para el 2019, y hoy, cuando uno habla con los diputados y pregunta cuál es el stock de deuda pública que tiene la provincia, no saben y acaban de votar la ley más importante de la provincia. De manera tal que da como la impresión de que esto es el mundo del revés. Y si no, que me expliquen qué cosa es que un diputado no pueda tener la información de cuánto debemos en esta provincia. Además tenemos un gobierno que procura colonizar la justicia en vez de independizarla. Las democracias modernas y normales tienen justicia independiente. Nadie coloniza nada. Es por eso que aquí hay jueces y fiscales que temen aplicar la ley. Además tenemos abogados de la matrícula que atropellan la autoridad. El caso Huésped los otros días, que se enfrentó con un inspector municipal, es un trabajador y además es una autoridad. En vez de respetar la autoridad, porque un abogado, entiendo yo, representa la ley, no, la enfrenta. ¿Se da cuenta? Todo está dado vuelta. Desde el poder en Jujuy se confunde el ejercicio de la autoridad firme con el autoritarismo. Esto es claro. Si usted ve cada uno de los comportamientos y de las conductas, hasta incluso el propio gobernador, ¿sí? Es un dato concreto de la realidad. La confusión de ejercer la autoridad con la actitud autoritaria. En vez de tolerar la crítica y corregir, o en todo caso, discutirla como corresponde, si usted no está de acuerdo conmigo, venga, se sienta acá y discutimos el tema. No, el gobierno, ¿qué hace? Se ofende y toma represalias. Lo que pasa es que se creen dueños del Estado, y además de la suma del poder público. Y yo creo, en este sentido, después de haber hecho esta humilde o pequeña descripción de algunos hechos, son todas evidentes deformaciones que van a contramano de lo que, insisto, debería ser una verdadera democracia. Y han pasado 35 años. Somos tan inteligentes, mire, tome nota, somos tan inteligentes que hemos logrado invertir el rol del único sistema posible para vivir en libertad. La verdad que somos únicos e incorregibles. Esto es contundente. Y al final, me parece a mí, tenía razón María Elena Walsh. Somos el reino del revés. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor que me está esperando.
Gracias, director, muy amable. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Buen día, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, lo convoco porque están pasando cosas en el Ministerio de Ambiente. Se está tomando deuda que realmente le preocupa a la gente por la magnitud del endeudamiento y por la falta de respuestas a los distintos proyectos que tiene en marcha el ministro o el Ministerio de Ambiente de la provincia, encabezados naturalmente por el proyecto GIRSU. ¿Cómo lo está viendo usted esto? Y complicado, desde lo que es estrictamente la política pública ambiental, la confusión que realiza el Ministerio de Ambiente de la cuestión GIRSU con lo que debiera ser el Ministerio de Ambiente en lo que hace a la política pública provincial en materia ambiental, la que va a sentar las bases para la provincia en los próximos 10, 20, 40 y 50 años, yo lo veo complicado, porque hay una confusión entre lo que es la política pública ambiental y pura y exclusivamente lo que tiene que hacer GIRSU como una empresa, como una sociedad del Estado, que va a trabajar en lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Son dos cosas muy distintas. GIRSU, lo que hace hoy GIRSU quedaría absorbido por el Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación máxima a nivel provincial, es quien debe encarar toda la cuestión relacionada a los micro y macro basurales. Ahora, GIRSU es una empresa que va a venir a trabajar, a complementar esta política ambiental, pero no deja de ser una empresa. No deja de ser una empresa que viene en este caso, a prestar un servicio público, pero también a producir bienes y servicios para introducirlos en el mercado y cobrar una ganancia en dinero. Ahora, perdóneme, usted me habla de GIRSU como si GIRSU físicamente estuviera radicado en algún lado. ¿Esto existe o no existe? No, GIRSU hoy físicamente una estructura de empresa. ¿Pero qué es, un sello de goma? Y no, para que la gente lo entienda. Un poquito más que un sello de goma, pero no todavía sin estructura de empresa. Ajá. Está funciona dentro del Ministerio de Ambiente y con personal que era del Ministerio de Ambiente. Entonces, ahí es donde se empieza a armar este híbrido entre empresa, entre sociedad del Estado y Ministerio de Ambiente, que es política pública ambiental. O sea, hay una diferencia, pero se están amalgamando y creo que no es coherente porque el Ministerio de Ambiente deja de lado las otras actividades tendientes a la política pública ambiental para abocarse pura y exclusivamente a levantar el funcionamiento de GIRSU. Bueno, digamos, pero, a ver, haciendo un repaso de lo que uno ve de la gestión de la señora Cigarán, ni en el terreno de la cuestión netamente ambiental para lo que se debe ocupar el Ministerio, ni respecto a para lo que vino supuestamente hacer GIRSU, ninguna de las dos cosas estamos viendo resultados. Exactamente, no, es mala. De hecho, no hay una gestión pública, no hay una política pública clara. Son algunas cositas aisladas que funcionan como un parche muy ayudado por un marketing quizá que tiene el Ministerio de Ambiente, que es muy eficiente porque pone en el tapete o pone en el debate social cuestiones ambientales. Pero la política pública de fondo es prácticamente escasa. Nula. ¿A usted le preocupa que un ministerio tome deuda tan importante, 130 millones de dólares se habla? ¿No le genera inquietud por lo menos? Sí, más que inquietud. Me molesta, porque el Ministerio de Ambiente, primero que el financiamiento va direccionado a GIRSU, pero el Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto, todos los años arranca con un presupuesto que es el que se vota en la ley de presupuesto. El Ministerio de Ambiente tiene la capacidad técnica y económica suficiente como para trabajar bien, de manera adecuada. Cuando la ex Secretaría de Gestión Ambiental pasa a ser Ministerio de Ambiente, yo dije, bueno, esto es extraordinario porque se le da rango ministerial a una secretaría. Se está enalteciendo la función de la autoridad de aplicación, se le está dotando de mayor capacidad técnica, mayor capacidad económica, que eso significa una mayor capacidad de control y fiscalización de actividades degradantes. Porque acá lo que tenemos que buscar es mantener los servicios ambientales de recursos naturales en la provincia, que son variados y extensos, y a su vez evitar que las actividades productivas contaminen los recursos naturales, porque hay cuestiones ambientales y de salud poblacional, que hace a la calidad de vida de la provincia. Entonces, es grave. La cuestión es grave porque la falta de política pública ha llegado a un nivel de un agotamiento de una gestión que yo no creo que tenga algo más para hacer en los próximos 6 meses o en el próximo año. Digamos que el Ministerio, el proyecto GIRSU ha absorbido todo lo que es ambiente. Sí. Pero tampoco hay resultados concretos en GIRSU. No se le puede pedir otra cosa que a GIRSU que lo poco que se ha hecho, porque es una ley muy
compleja, abarcativa, que por la propia estructura de la ley y la propia ejecución de las metas que tiene GIRSU, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces estamos en una etapa inicial, bastante prematura de GIRSU. Esto va a estar funcionando quizá finalizando un segundo mandato de la actual gestión. Pero yo no veo en el corto plazo un funcionamiento genuino, porque es una cuestión empresarial y una cuestión ambiental que no va de la mano con los tiempos de la política. Y nosotros vivimos en un país, en una provincia que cada 2 años baja su nivel de política pública para encarar las elecciones. Todo se frena acá y es una cuestión real, o sea, lo vivimos todos. Entonces, pretender que GIRSU funcione... Ahora, estos 130 millones de dólares, ¿tienen un periodo de gracia? Habría que ver el contrato, quizá cómo ha sido el convenio por el financiamiento, pero que hay que pagarlo en algún momento, hay que pagarlo. El tema es lo siguiente, acá por un lado se obtiene financiamiento, ¿sí? Que son créditos, pueden ser tasas blandas, está perfecto, pero hay que pagarlo. Y por otro lado son subsidios, en teoría los subsidios no habría que devolverlo, pero cuando a uno le aprueban el subsidio, las distintas etapas de financiamiento están pendientes de que se aprueben los controles que hace el órgano crediticio. El órgano que financia, que otorga el subsidio, va después a ser un órgano de contralor para ver si esos fondos que se han suministrado se aplican a donde deben ir. Pedimos todos. El problema es después poder, o el desafío es cumplir con las metas y con las pautas preestablecidas para que el financiamiento no haya inconvenientes a futuro. Usted recién hablaba de que la ley GIRSU es muy compleja. Sí. ¿Quiénes están al frente de todo esto están a la altura de las circunstancias? No, lo han demostrado hace 3 años que vienen con esto y no hay una política clara y tampoco hay actividades coherentes de GIRSU. Están haciendo parche sobre parche que yo creo que los ha excedido la complejidad de la cuestión ambiental. Yo no me refiero a las personas que dirigen hoy el Ministerio de Ambiente o la empresa GIRSU como buenas o malas personas. Seguramente son excelentes personas, pero la cuestión ambiental, que tiene una complejidad elevadísima, y lo venimos viendo a nivel mundial y a nivel es decir, esto nacional. No se arregla, yo siempre trato de hablar para la gente, esto no se arregla con militantes. No. Esto se arregla con profesionales. Profesionales técnicos. Técnicos profesionales. Exactamente. Y sobre todo con gente con vocación de servicio, vocación en la cuestión ambiental. Porque acá lo que se está demostrando es que en los papeles sí podemos establecer, crear leyes muy lindas, dotar de las estructuras con mucho presupuesto, pero el problema es los engranajes en el medio, la gente que se va a hacer cargo de esto. Las cabezas pensantes son las que tienen que elaborar las políticas públicas que nos van a conducir a buenos resultados, porque aquí el problema es cuáles son las decisiones que se toman y las consecuencias que esperamos que lleguen de esas decisiones. Y una cuestión de sentido común. ¿Sí? Si queremos llegar a buen puerto, bueno, tomemos decisiones coherentes. Seguramente la provincia va a andar bien en la medida en que la política pública ambiental sea conducente a buenos resultados. ¿Usted estaría en condiciones de decir que hoy, de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha podido ver, no hay política ambiental? No. No hay. No es una política ambiental clara. Son algunas cositas aisladas, por ahí algunos eventos, por ahí hacen reciclatones, cosas que para mí son tareas de muy poca envergadura para semejante estructura. La Autoridad de Aplicación Ambiental tiene que ser portavoz de una complejidad y una cuestión completa en lo que es política pública ambiental. Y no lo están demostrando. Entonces, va pasando el tiempo y la cuestión ambiental con el transcurso del tiempo se va agravando. Si no se empiezan a mostrar soluciones en el corto, mediano y largo plazo, el tiempo nos va a terminar. Ahora, el tema de la proliferación de los basureles a cielo abierto. Sí. ¿Cuál sería la acción concreta que debería hacer el Ministerio de Ambiente? Fiscalización, el ejercicio de poder de policía ambiental, lo marca la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, Ley General de Ambiente. Usted dice ¿cómo fiscalizar? Los agentes de control, el propio personal, ¿los tienen? ¿En el Ministerio de Ambiente? Sí, gente extremadamente capacitada, idónea. ¿Cómo? Gente extremadamente capacitada, idónea, el personal técnico-administrativo, que son los que se suben a las camionetas y tienen que ir a fiscalizar en ruta y en campo. Pero los basurales, hay un tsunami de basurales en la provincia. Porque ha habido un error ahí, ha habido un error en la estructura del Ministerio de Ambiente. En diciembre de 2015 se pasa
a ministerio, pero se elabora una estructura muy burocrática, mucho funcionario, con lo cual, en la medida, y esto es una cuestión de análisis económico, sí, en la medida en que se burocratiza más una estructura, se la hace más compleja desde de los funcionarios que intervienen, se necesitan más firmas para los expedientes, más firmas para las autorizaciones, más firmas para los vales de compra de combustible, más firmas para la autorización de que el vehículo salga a o sea controlar. que usted dice, la explicación que usted me da técnica sobre esta supuesta inacción del Ministerio de Ambiente frente a la proliferación de basurales a cielo abierto es la burocracia. Sí, eso, como dice el dicho, se han ahogado en un propio sistema por esos impuestos. Esto es, el remedio es Ahora, peor que la enfermedad. ¿Esta burocracia crece como consecuencia de los nombramientos excesivos en el sector público? No puedo hablar del sector público en general, pero sí sobre el caso particular de ambiente. Usted advierte que hay una sobredimensión de personal allí, que deberían estar, en todo caso, en la calle. Exactamente, es una estructura muy amplia que ha generado mucha burocracia interna, con lo cual esto es una cuestión de equilibrio. Y la gente que fiscaliza en dos aspectos. En el expediente que trae el sector productivo, tanto público como privado, que dice, bueno, nosotros queremos tal habilitación del Ministerio de Ambiente o tal permiso, venimos a cumplir con lo que nos piden. Sí. O con los requisitos que establece la normativa ambiental. Sí. Es una documentación legal y técnica, sí, que la gente tiene que controlarlo. Ahora, mientras más oficinas se crean, más compartimentos, más escalones tiene la autoridad de aplicación, los agentes tienen que estar cada vez más apegados al expediente. Pierden capacidad de control porque no saben la ruta. Entonces, aquí, esto es lo que está pasando. Sí, alguien que me diga, yo hace fácil más de 2 años que no veo un control en ruta en la zona de La Urbana y en San Pedro, donde están los aserraderos, y los productos madereros pasan todo el tiempo. Quizá no hay controles en ruta con la rutina y la constancia que se debiera hacer en el Parque Industrial de Palpalá, en Perico, en las empresas mineras. El sector productivo trabaja bien. Bueno, pero los basurales que están amontonados en Palpalá, en La Puna, en Perico, en distintos lugares. Por falta de control, falta de fiscalización. Los agentes no están yendo al lugar donde deben ir. Ahora, ¿tiene capacidad para erradicarlos el Ministerio de Ambiente, esos basurales o no? No tiene capacidad técnica para hacerse... ¿Quién debería hacerlo? Perdóneme, doctor. Los responsables son los que generan esos basurales, que en parte son la propia comunidad, en parte son algunas empresas que van y depositan ahí. Quizá hay empresas o servicios municipales de recolección que, bueno, ante la falta de... Son 3 actores. Sí, la gente, las empresas y el municipio. Y exactamente, ¿no? Son varios actores. Allí debería el Ministerio de Ambiente tener una política persuasiva para intentar que estas cosas no se hagan. Exactamente. Y esto no se hace porque no hay personal. Hay personal, pero está abocado, al expediente. Que usted me explicaba. Al expediente. No hay capacidad técnica de control porque se ha perdido la vigilancia, el ejercicio de poder de policía ambiental. Y esto por una estructura burocrática que yo creo que lo han hecho con muy buenas intenciones, pero la intuición o las buenas intenciones no sirven en materia ambiental. Sobre todo cuando se va a elaborar una estructura que es la que nos tiene que fiscalizar el ambiente por los próximos 5, 10, 15 años. Entonces se ha hecho algo muy burocrático, que esto es algo así como engranajes de una estructura que en vez de aceptarlo le ponemos arena. O sea, hay un momento que se para. O sea que la idea del Jujuy verde del que habla el señor Morales está verde. Han tenido buenos inicios, sí, pero se han agotado en principios, mediados del 2016. Y a la fecha han estado tratando de tapar agujeros con algunas cosas, pero no había una política clara. Y el problema es que los anuncios a la larga se tienen que cumplir y el ambiente hacia la calidad de vida de la provincia, con lo cual esto debe ser repensado para poder empezar a obtener resultados mucho más favorables, que van a trascender cualquier gestión política, cualquier periodo político. Acá esto trasciende porque estamos hablando de periodos de 20, 40, 60 años. O sea, cuando alguien toma una autoridad de aplicación, tiene una obligación de entrega, de decir, esta es la política que nosotros vamos a entregar al que sigue. ¿Cuál es la política hoy? Una empresa que no funciona muy bien porque todavía está en etapas muy prematuras y un ministerio al cual se le ha agotado las ideas y sobre todo se le ha agotado la gestión. Doctor, gracias. No, gracias a vos, Alejandro. Muy amable, muy atento. Nos reencontramos mañana. Que tenga una gran jornada. Chao.